Mi nombre es Irma Cecilia Salas Vázquez. Por cuestiones de confusión, yo iba a estar con ustedes hablándoles un poco sobre la Sagrada Escritura. Yo pensé que iba a ser en la noche, pero resultó que era en la mañana. Una disculpa grande por esto, pero les dejo aquí la presentación grabada para que ustedes la tengan y la puedan reproducir cuando tengan un poco de tiempo. Una disculpa nuevamente, pero bueno, todo se puede solucionar en esta vida. Y aquí les voy a hacer esta presentación. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Bueno, pues el padre Ariel me pidió que si podía compartir un poco sobre la Sagrada Escritura a todos ustedes. Sé que ustedes están en la Junta Diocesana de Catequesis y es muy importante hablar sobre la Sagrada Escritura, una introducción general. Ustedes van a tener 3 anexos en lo que pueden estar trabajando para estar profundizando cada vez más y más en lo que es este tema. Por lo tanto, pues vamos a empezar con esta introducción a la Sagrada Escritura, sabiendo que es lo más importante de nosotros los católicos, puesto que aquí tenemos toda la voluntad de nuestro Padre. Comenzaremos tomando una cita de un documento importantísimo del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que es la Dei Verbum, o Palabra de Dios en español. Y en el numeral número 11 dice: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Este numeral es muy importante porque pues, nos da bastantes datos. Lo primero que nos dice es que las verdades reveladas por Dios van a estar en la Sagrada Escritura, van a estar ahí. Estas verdades reveladas por Dios es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Para qué? Sabemos que la palabra de Dios es un libro no de noticias, no de chismes, no de datos que nos puedan ayudar a tener un mayor conocimiento, sino que estas verdades tienen mucho que ver. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Para que nosotros nos salvemos, para que nosotros le conozcamos y podamos estar ahí. Por lo tanto, estas verdades van a estar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y van a ser escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto podemos decir que no es algo que se inventaron, que dijeron, bueno, hagamos un libro para ver qué podemos hacer, vamos a inventarnos una nueva religión, sino que es bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ya ustedes en los trabajos que van a hacer grupalmente se van a encontrar. Hay bastante literatura que les estoy mandando para que ustedes puedan trabajar en eso. ¿Quién es el autor? El autor es el mismo Dios. Y tenemos a los agiógrafos o los redactores, van a ser hombres que van a utilizar sus propias facultades, sus medios, su cultura, su formación, sus sentimientos, y que nos van a hacer llegar todo lo que Dios quiere
que sepamos y solamente lo que Él quiere que nosotros sepamos. Por lo tanto, es bien importante este numeral número 11. Yo los invito a que tomen este documento de Dei Verbum para que lo vayan leyendo, porque es muy interesante saber qué es lo que Dios nos va a querer decir, qué es lo que quiere que sepamos. Y la iglesia nos está diciendo, miren, es importante que nosotros vayamos poniendo muchas acciones, muchas actitudes, mucho estudio, mucho entendimiento, mucha colaboración eclesial para que puedan entender qué es esto. Y esto es algo muy lindo porque la palabra de Dios se hizo para la iglesia y se lee en la iglesia bajo la custodia, la guía de nuestra jerarquía. Y entonces esto va a ser muy, muy importante. Bien, vamos a ver entonces que la palabra de Dios se va a dividir en dos partes importantes, fundamentales. Yo aquí estoy poniendo una imagen, cómo se estaban escribiendo en el Antiguo Testamento. Bueno, no también, ¿verdad? Pero hay una gran diferenciación. Todo el Antiguo Testamento va a ser la preparación para que nosotros podamos entonces saber y entender qué es lo que, cómo irnos preparando para tener la plenitud que es el Nuevo Testamento. Ahorita lo que quiero hablarles es esto de testamento. Nosotros tenemos aquí unas siglas, pero estas siglas a veces decimos, bueno, el testamento es como una herencia, como algo que Dios nos dejó para que nosotros nos enriqueciéramos. Y algo que yo les quiero compartir es precisamente de dónde viene ese término de testamento. El término testamento, que en el lenguaje bíblico proviene de una palabra griega. Esta palabra griega es diateque. Aquí la tenemos en griego, diateque. Esta palabra significa disposición. Por lo tanto, nosotros podemos decir que es una palabra griega que se nos traduce del griego al español, y nosotros al tenerla en español a veces le damos otro significado. Por lo tanto, es importante saber pues que hay que tomarla de acuerdo a las raíces profundas. Por lo tanto, el testamento significa la antigua o nueva disposición, según sea el caso, de Dios con relación a la salvación de los hombres. Cuando hablamos por entonces de Antiguo Testamento, estamos hablando de la antigua disposición que Dios tenía para ese pueblo, que era lo que ellos necesitaban. Esta disposición, ¿qué es lo que quería Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay que entender que la palabra de Dios proviene de un primer hombre llamado Abraham, que es el padre de la fe. Y el padre de la fe, el primer hombre que cree en un solo Dios. Bueno, pues la disposición es que dejaran de estar creyendo en muchos dioses que fueron inventados, que se fueron ellos de alguna manera teniendo para responder a muchas necesidades o a muchas incógnitas. Entonces, esta disposición es, mira, no hay muchos dioses, solamente hay un solo Dios. Y este Dios es un Dios Padre. Y este Dios es un Dios Salvador. Y este Dios te va a guiar y te va a ir llevando. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de la salvación, nos damos cuenta que Dios comienza diciéndole a Abraham, hay un solo Dios, mira, yo soy. Quiero que tengas esa experiencia de un solo Dios y que vayas comparando con los múltiples dioses que los demás pueblos tienen, y entonces vamos viendo, ve experimentando qué es lo verdadero. Pasaron mucho tiempo para que el hombre, el ser humano, dijera, no es que hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios.
Bien, después de un solo Dios, ¿qué es lo que este Dios quiere? Bueno, pues este Dios quiere que tú vayas teniendo ese acercamiento, que vayas teniendo un estilo de vida diferente. Aquí hay algunas normas, aquí hay algo que yo quiero que tú vayas entendiendo, y entonces poco a poco van pasando generaciones y generaciones tratando de tener esta nueva forma de vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de todo esto, el hombre se equivoca y entonces cae en la tentación de decir, híjole, se me hace que mejor me voy con este pueblo que es bastante eh, próspero, que tiene mucho dinero, que tiene mucho potencial. Me parece que sus dioses son mejores a los dioses de Yahvé. Y entonces, bueno, constantemente van a estar cayendo en esa tentación de decir, sí, tenemos a Yahvé, pero también tenemos a estos dioses, y se van. Y constantemente tenemos esta constante en que el pueblo, el ser humano, trata de sí creo, pero no creo. Sí, pero me parece que esto es más tangible porque aquí tenemos figuras importantes. Y entonces, como vamos viendo, el Antiguo Testamento pone las bases para hacer una preparación. Y esta preparación, pues te va llevando a que cada vez sea, pues, mucho mejor el que vayas entendiendo quién es Dios. Y bueno, todo el Antiguo Testamento nos van teniendo, es como esa batalla en donde Dios te va diciendo poquitas cosas, no muchas, porque en dosis se va dando esto, y al ser humano le cuesta un poco de trabajo, porque de repente como que vuelve atrás. Hay un evento que fue, parecería que, bueno, esto ya es lo máximo, y cuando el pueblo de Israel entra a Egipto, y de Egipto un hombre llamado Moisés va a ser el intermediario entre el pueblo y Dios para sacarlos de ahí. Y es una cosa bastante grande porque es una batalla, es un relato épico en donde se trata de sacar al pueblo de Israel de Egipto, y los egipcios que no quieren, y por fin todas esas batallas, todas esas plagas, todo ese creo, no creo, pues parece como que va bien. Por fin logran salir de Egipto, se los lleva al desierto para que se purifiquen, y cuando parece que ya están preparados, Dios les tiene 10 mandamientos, y vuelve nuevamente el pueblo de Israel a llevar un becerro de oro. La constante en todo el Antiguo Testamento nos va a decir, bueno, es esto, el que crees o no crees. Parecería que Dios está ahí, pero también parecería que el pueblo no quiere como soltarse y llegar con él. Entonces vamos viendo cuáles son las disposiciones del Antiguo Testamento, y creo que eso es lo que tenemos que ver, y con esa actitud ver y leer el Antiguo Testamento. ¿Qué dispone Dios? Y tenemos muchos ejemplos tangibles en donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Esto se parece mucho a mi vida actualmente, parece que creo, pero parece que no creo. Parece que sí, pero al final prefiero otras cosas. Y entonces es muy interesante porque todo el Antiguo Testamento pues llegará a ser como una preparación. Que bueno, esto ya es muchísimo, la constante, como les digo, creo o no creo, creo en otros dioses, etcétera, etcétera. Nos pasamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la nueva disposición que Dios tiene? Bueno, Dios envió a su Hijo, llega Jesucristo,
que se encarna, se hace igual que nosotros en todo, excepto en el pecado, y entonces tenemos algo tangible. ¿Y cómo vamos a tener ese estilo de vida, ese nuevo estilo de vida en el cual decimos, mira, cómo está viviendo Jesús, qué es lo que está haciendo, cómo lo está viviendo, cómo perdona, cómo su vida está totalmente al servicio de Dios? Pero esto no quiere decir que sea un santurrón, como decimos acá en México, sino que tiene una vida tan normal, tiene amigos, va a fiestas, platica con la gente, tiene un trabajo, algo muy parecido a nosotros, pero también tiene cosas que lo hacen totalmente diferente. Por ejemplo, esa oración y esa confianza con el Padre, cuando Él va a comenzar un nuevo proyecto, pues lo primero que hace es me va a poner en oración. Y esto es tan atractivo que la gente dice, oye, ¿por qué no nos enseñas a orar como tú oras? ¿Por qué no nos enseñas a tener esa confianza como tú la tienes? Y entonces Jesús empieza a tener algunos discípulos a los cuales les va a dar como un curso intensivo de este estilo de vida. Esto es la palabra de Dios. Por lo tanto, habrá que estudiarla, habrá que leerla así, sabiendo cómo es, porque a veces caemos en la tentación de decir, bueno, es que en el Antiguo Testamento los patriarcas tenían muchas esposas. Nosotros, ¿por qué no podemos tener esposas, muchas esposas? Es que en el Antiguo Testamento se podía divorciar. Yo, ¿por qué no me puedo divorciar? Y nos perdemos en algunos acontecimientos que tienen que ver con la maduración de la persona. Y disculpen el ejemplo que les voy a poner, pero a veces me parece como la vida del ser humano. Teniendo yo 30 años, digo, bueno, ¿por qué tengo que utilizar pañal? ¿Por qué no debo de usar pañal si yo de niño sí lo usaba? ¿Por qué? Bueno, de niño usabas el pañal porque no eras capaz de manejar tus esfínteres. Hoy ya lo eres, hoy ya tienes una maduración más, entonces, pues es ilógico que lo tengas. Lo mismo sucede porque en el Antiguo Testamento se hacían tales o cuales cosas, porque la humanidad iba madurando. Pero a partir del Nuevo Testamento, la maduración ya no es algo que sea opcional, es algo que verdaderamente te obliga. Tienes que ser ese instrumento del Señor que va creciendo cada vez más y más en la fe, en el amor, en el plan de Dios. Y una vez que vayas creciendo, ayudar a que muchos de tus hermanos también vayan creciendo. Y este precisamente es el papel principal de un catequista. El catequista está ahí no solamente para cuidar a unos chicos que están ahí, darles todo el tiempo, contarles cuentos, entretenerlos de alguna manera, sino que el catequista es aquel que debe de tener, saber perfectamente cuál es el plan de Dios, estarlo viviendo y decirle a los demás, ¿saben qué? Yo ya llevo un camino un poquito más de ustedes por el tiempo, porque soy mayor, porque tengo más tiempo practicando, y yo les voy a ayudar a que vayan a tener ese encuentro con ese Cristo vivo, ese Cristo maravilloso, ese Cristo resucitado. Por lo tanto, pues este tema me parece maravilloso porque es el primer encuentro con la palabra de Dios. Sé que muchos de ustedes que me están escuchando sabrán perfectamente muchas de estas cosas, pero no está de más el recordarlo porque habrá que poner los pies sobre la tierra y decir la palabra de Dios debe de ser un elemento muy importante, muy recurrente para que nosotros vayamos utilizándolo en la catequesis, porque es el lugar donde está todo lo que el Señor quiere para nosotros.
Entonces, material primordial, la palabra de Dios. Bien, algo que también me gustaría decirles es, bueno, cómo se fue escribiendo la palabra de Dios. Vea cómo surge la palabra de Dios y podemos ver que son dos elementos muy importantes. La primera etapa, le vamos a llamar la etapa verbal, y la segunda, los primeros libros o los primeros escritos. Pero también dentro de la primera etapa vamos a tener lo vivido. Primero la palabra de Dios se va viviendo. A ver, vamos a ponernos. Abraham va viviendo, él tiene un primer encuentro con Yahvé, va platicando, va caminando, y es tonto pensar que Abraham dijo, a ver, espérame, déjame tomar por aquí una hoja, voy a empezar a escribir como un diario, algo que voy teniendo. No, él lo va viviendo. Después lo va platicando, por eso es la etapa verbal o la etapa oral, donde se va transmitiendo esto, precisamente esto que él fue viviendo. Primero, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento se va viviendo. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, pero quiero ponerme en el Antiguo Testamento. Se va viviendo. Se empieza a vivir y nosotros podemos datar la fecha de Abraham en 1850 a.C. Esto quiere decir que él empezó a vivir y seguramente esto que le iba pasando, esto que le iba sucediendo, lo que iba experimentando, todo esto llegó con alguien y lo platicaba. Muy probablemente esto lo quería vivir con sus hijos. Isaac, te voy a decir por qué nosotros somos tan diferentes a los demás pueblos. Mira, nosotros somos diferentes a los demás pueblos porque yo tuve una experiencia fundamental con Yahvé y pasó así. Y esto se va comunicando. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Mira, te voy a explicar y se empieza a hablar. Algo así como cuando nosotros, voy a poner un ejemplo que tal vez va a ser muy común para todos ustedes. En una familia, los hijos dicen, bueno, papá, mamá, ¿cómo se conocieron? Ah, bueno, mira, nos empezamos a conocer y se empieza a hablar. Y posiblemente el momento en que se está preguntando esto es nuestro aniversario de bodas. Vamos a platicar de cómo nos conocimos. Y cuando nosotros, como padres o nuestros padres, no van a decir, bueno, vamos a sacar mi libreta de apuntes donde yo voy a estarles diciendo, el 7 de octubre de 1978, yo iba caminando y luego tal, no lo hacemos así, lo hacemos en forma general y un tanto desordenada. Este desorden lo vamos a encontrar también en la palabra de Dios y que aquellas personas que empezaron a acomodar estos relatos tuvieron que irlos acomodando porque nos vamos a encontrar con muchas veces algunos anacronismos. Esta palabra tal vez algunos la entiendan. Anacronismo quiere decir relatos que eran fuera de época, fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque lo importante no es llevar una línea del tiempo estricta, sino ir llevando esa experiencia profunda. Inclusive yo he escuchado algunos matrimonios que dicen, cuando yo vi a tu papá dije, ese es el hombre de mi vida y con él voy a durar muchos años y voy a tener muchos hijos. En realidad, estrictamente hablando, no creo, ¿verdad? Tal vez lo viste y dijiste, ay, qué hombre tan guapo. Y no lo volviste a ver hasta dentro de 3 meses después. Poco a poco fuiste platicando, se fueron conociendo, pero el problema aquí es que a veces cuando yo cuento algo tan lineal puede ser un poco aburrido, ¿verdad? Pero también quien está contando todo
a veces es desordenado porque empieza a brincar cuando nos conocimos y luego ya cuando mis hijos iban a la escuela y me regreso nuevamente antes de casarme y voy brincando, pero te voy llevando más que datos, la experiencia. Y uno sabe cuando alguien me está diciendo, esto es maravilloso, por ahí me está transmitiendo lo importante que fue para esta persona el que me diga lo que va sintiendo, más que cómo fue su proceso. Ya después le iré preguntando. Lo mismo va a suceder en la palabra de Dios. Lo primero, lo vivido en la etapa verbal, lo primero es esto, lo vas viviendo. Después lo vas transmitiendo. Lo vas transmitiendo en tu familia, lo vas transmitiendo a tus seguidores en cuestiones cultuales, es decir, de culto nos vamos a reunir para celebrar esto, vamos a recordar. Y entonces esta primera etapa, la etapa oral, es maravillosa porque cuando entendemos esto, sabemos que la palabra de Dios llevó muchísimos siglos en irse preparando y en irse conformando. La segunda parte es la etapa escrita, que también podemos ponerla en dos etapas. En la primera etapa, ¿qué es lo que se va escribiendo? La primera etapa se empezará a escribir algunos relatos. Voy a escribir un relato que a mí me gustó. Por ejemplo, voy a escribir los 10 mandamientos porque me parece que son importantes. Vamos a ponerlo. Alguien más dijo, a mí me parece muy importante que hablemos sobre las batallas. No, a mí me parece importante cuando salimos de Egipto. Y se empiezan a hacer muchos escritos y posteriormente habrá quien los recopile y les vaya dando forma. Entonces, la Biblia es compleja porque hay dos etapas, pero cada etapa tiene dos partes, ¿verdad? Estrictamente hablando, podremos decir son 4 partes, pero esto se va teniendo. Lo que hablabas y lo que se escribe tiene mucho que ver para poder entender la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo muy claro, que nos va a quedar muy claro. ¿Qué fue lo que se vivió? ¿Qué se vivió? Se vivió David y Goliat. La gran pelea de David y Goliat. Primero se vivió. Estaremos de acuerdo que no había ahí algún corresponsal de guerra tomando fotografías y escribiendo. No había. Entonces se escribe. Después se va a estar transmitiendo. Se sabe que como se fue transmitiendo, pues en realidad primero se fue platicando, pero como esto era tan interesante, ellos dijeron, ¿por qué no escenificarlo? Vamos a hacer como una especie de obra de teatro en donde vamos a ver a David y a Goliat en esa épica pelea. Entonces, los que les gusta el teatro, los que han ido o los que han participado en alguna obra de teatro, sabrán que cuando uno va a hacer una representación, se tiene que exagerar lo que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que queríamos decir? Un hombre débil. Entonces pusieron a David como muy chiquitito, muy bajito. Y tenemos a Goliat, que Goliat era un soldado, era fuerte, poderoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo fueron haciendo cada vez más grande, para que nosotros visualmente pudiéramos ver la gran diferencia entre David y Goliat. Entonces ponían a un niño, un pequeño, un jovencito, y ponían a un gigante. Entonces, si nosotros decimos es que existían los gigantes antes, pues entonces no estamos entendiendo la etapa verbal, ¿verdad? Entonces, se vive, se transmite y posteriormente se escribe. ¿Cómo se va a escribir?
pues se va a escribir lo que se vio en esta representación. Entonces, atrás de ese mensaje, nosotros vemos cómo Dios va a seguir siempre a su pueblo ayudándole. David, que va a ser como el prototipo de Israel, que era un pueblo pequeño, un pueblo inexperto, que tenía muy pocas posibilidades de ganar. Y Goliat, que era el enemigo, los filisteos, los que tenían experiencia en la guerra, que parecería que era imposible tanto que David y Goliat se enfrentaran. Era evidente que Goliat iba a ganar. Sin embargo, la presencia de Dios ahí hace que siempre esté con tu pueblo. Cuando nosotros leemos esto, podemos entenderlo y no caer en algunas fallas donde decimos es que pues había gigantes antes y entonces estos gigantes tenían asolado a todo Israel. No, hay que entender esta parte. Por esto ustedes ya tendrán también en el material que les mando algo para que vayan leyendo. En el anexo 2 que les mando precisamente es cómo se va a escribir. Ustedes podrán entender esto. Ojalá que esté siendo lo bastante clara para que ustedes puedan ir comprendiendo esto. Entonces, ¿cómo va a surgir la Biblia? Pues tenemos dos etapas bastante claras. Bien, lo siguiente que me gustaría decirles es que también, como lo vimos en la diapositiva 2, la diapositiva 2 dice que para la redacción Dios elige a hombres que utilizando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos se escribieron como verdaderos autores. Entonces, si tenemos claro esto, debemos de decir que el ser humano va a utilizar géneros literarios. Que un género literario son formas determinadas de escribir, reguladas por normas de uso común de una época, esto es importante, correspondiente a la intención del autor. Es decir, que nosotros debemos de leer ese género literario de acuerdo a la época que se vive. Yo no soy muy versada ni sé mucho de una música que para ustedes es clásica, que son los tangos. Sí he escuchado algunos, pero cuando ustedes escuchan un tango, verán que pues se utilizan muchas palabras y muchas formas que ya están pasadas de moda, pero que en esa época era muy, muy importante. De hecho, no sé si ustedes sigan haciendo tangos, ¿verdad? Porque esto, como les digo, no soy muy, muy experta en la materia, pero en la música podemos ver nosotros cómo se utilizaban algunas palabras que ya no se utilizan. Inclusive hay algunas frases que ya, si se leen en nuestra época, cambian muchísimo de sentido. Bueno, pues es que se estaban utilizando géneros literarios de uso común en una época. Por lo tanto, si nosotros utilizamos esta referencia, vamos a irnos a la época, cómo eran los géneros literarios en esta época y cuál es la intencionalidad del autor, ¿verdad? Entonces, es importante que estos géneros literarios pues nos van a dar mucha luz. Es la forma externa usada y empleada en un determinado tiempo histórico y en una determinada región para expresar los pensamientos que se quieren decir tanto oralmente como escrita. Cuando yo doy alguna clase o platico con personas que son de otro país, en muchas ocasiones inevitablemente voy a tener que me salen algunos modismos mexicanos y
veo en la expresión de los que me están escuchando como que no entendieron algo que para mí en el siglo XXI es muy común porque vivo en México, porque trabajo en México, porque estoy relacionándome en este lugar, sé que todos me van a entender. Pero si yo voy a otro lugar, capaz de que no me entienden. Yo también a veces escucho a los argentinos decir algunas frases o algunas palabras que me quedo un poco dudosa. Digo, bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque no lo entiendo. De hecho, en alguna de las clases, hablando un poquito de esto, yo les decía, y me explicaron algunas expresiones que ustedes tienen, que dije, ahora sí, ya entiendo qué es lo que significa esto que me están diciendo. Entonces, si esto es en el mismo siglo, solamente nos pasamos de un país a otro, imagínense qué va a suceder, sobre todo de géneros literarios en el Antiguo Testamento, con una época, con condiciones diferentes, con experiencias diferentes, con necesidades diferentes, con costumbres, deseos, maduración diferente a la nuestra, pues nosotros tenemos que entender un poquito más que los géneros literarios no son iguales a los que nosotros en este momento se están viviendo. Inclusive, si hay entre ustedes personas mayores de 50 años, se darán cuenta que lo que palabras que se utilizaban en los 80s, 70s, 80s, inclusive los 90s, se pueden usar y las nuevas generaciones no las entienden porque no sé qué me quieres decir. O inclusive los géneros literarios que están utilizando actualmente los muchachos, los jóvenes, que decimos, bueno, ¿qué me quisiste decir con esto? Que no te entiendo, estás chateando, inclusive mucho lenguaje bastante técnico, tecnológico, que no sé qué me estás queriendo decir. Entonces, en la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Vamos a encontrar una serie de géneros literarios. Básicamente hay dos tipos de género literario, la prosa y la poesía, ¿verdad? Entonces, dentro de esta prosa y la poesía, hay muchos más géneros literarios que se pueden encontrar. ¿Qué es lo que sucede en la palabra de Dios? Que cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, a veces pensamos que la escribieron para que yo en el siglo XXI pudiese entenderla perfectamente. Esto, ¿verdad? Y no es así. A mí me corresponde ir al pasado, entender cómo era este género literario y entonces irlo entendiendo. Estos géneros literarios, ustedes en la tercer anexo que les mando, van a tener la oportunidad de estar trabajando grupalmente y les voy a dar un poquito más porque, bueno, son muchas cosas que les estoy diciendo, pero habrá que profundizar un poco más en cada una de estas cosas. Volvemos nuevamente al Concilio Vaticano II, en el número 12, que nos dice, para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en la época. Por eso les decía, habrá que leer este documento de la Dei Verbum, porque nos dice cosas sumamente interesantes. Me parece
que los géneros literarios son algo que de repente nos pone muchas zancadillas. Yo pongo una expresión, puedo decir en estos momentos, aquí son las 8 de la noche y estamos a 32 grados, está haciendo mucho calor, y ante esto puedo decir, me quiero morir. Una expresión muy de México ante algo que me está incomodando. Pero si alguien no entiende esta expresión y lo toma literalmente, me quiero morir, inmediatamente tomará su teléfono, hablará a una ayuda gubernamental y puede decir, la maestra Irma Salas tiene depresión y se quiere suicidar. Entonces, aquí hay dos cosas totalmente diferentes, porque una expresión que yo usé para decir tengo mucho calor y me siento muy agotada, otra persona la interpretó como esta mujer se quiere suicidar. Entonces, son dos cosas totalmente absurdas, ¿verdad? Van de un lugar a otro. Aquí en los mercados que les llamamos los tianguis, que son mercados sobre ruedas, se utiliza mucho los que tienen puesto ahí a las personas que van pasando, les dicen, amiga, amiga. Y yo he escuchado a personas que voltean y les dicen, yo no soy tu amiga. No está entendiendo el género literario, ¿verdad? Porque es una expresión coloquial para decir algo cercano, ven, yo tengo una mercancía que te puede servir y ojalá que tú me compres. Cuando nosotros no entendemos estos géneros literarios en nuestra contemporaneidad, nos va a ser mucho más difícil irnos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, que pues, han pasado 21 siglos, 22, 23 siglos, y queremos que respondan a las necesidades y a mi cultura actual. Ya el Vaticano II nos dice, no se puede, porque es más, nosotros tenemos que tener el trabajo de acomodarnos a entender para poder entender la palabra de Dios. Bien, aquí tengo algunas formas de género literario que en el anexo tercero que les pasé, no son todos los géneros literarios, son algunas solamente, algunas de las formas de género literario que se van a poner. Entre ellas, muchas de ustedes ya las conocen: la parábola, histórico, legislativo, profético, drama, épico, epistolar, apocalíptico, sapiencial, elegías, evangelios, etcétera, etcétera. Cuando nosotros leemos, voy a poner un ejemplo, nos vamos a ir al histórico. Si yo digo, y voy a tomar el error que yo cometí, el padre Ariel me dijo el sábado a las 9 horas, y yo dije sí, a las 9 p.m., inclusive le puse en el correo, ni él ni yo corroboramos bien, y entonces él supuso que yo había entendido en la mañana, y yo estaba segura que era en la noche. Y no se me hizo raro, puesto que aquí últimamente todas las reuniones son como muy tardes, ¿verdad? Ya cuando la gente está más desocupada, sí se me hizo un poco raro que era sábado, pero bueno, no corroboramos, y entonces este error llegó porque no hablamos lo suficiente. Pero cuando nosotros hablamos de la historia, él me dijo 9 horas. Para él fue muy claro, 9 horas. Aquí no se habla de horas, se dice en la mañana o en la tarde.
Entonces, este género histórico que él estaba utilizando, yo no lo entendí, no lo comprendí y entonces se llega a un error. ¿Cómo es el género literario histórico para nosotros actualmente? Bueno, pues es la narración de los sucesos, lo que se ha acontecido, en donde debe de haber exactitud de nombres, de sucesos, de personas, de lugares, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo leo, la maestra Irma Salas va a estar el 14 de mayo a las 9 de la noche dando una clase, eso lo entiendo perfectamente, es un género literario histórico. Pero si yo les digo, el día 14 de mayo a las 6 de la tarde estoy dándoles esta conferencia, me van a decir, no, eso que dicen es mentira. Ya inmediatamente, porque hubo un error en la hora, vamos a decir, eso es mentira. Y entonces eso sucede, ¿verdad? Que empezamos nosotros a leer. Y si hay un dato incorrecto, inmediatamente decimos, esto es mentira. Bueno, pues entonces cuando nosotros nos vamos al género literario histórico del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, el género literario histórico es totalmente diferente a lo que nosotros usamos actualmente. Para ellos, lo importante no era el decir los datos exactos, sino darte a conocer la experiencia profunda que habían tenido alguien. No importaba que fuera en un lugar o en otro lugar, que hubiera sido de mañana, en la tarde, no importaba. Y entonces, cuando nosotros leemos, podemos decir, ah, se equivocaron, esto es mentira, a lo mejor es un mito o es un chisme. No, no, es que para ellos no era importante los datos exactos cronológicamente. Inclusive si nosotros nos vamos a estudiar los evangelios no son una narración cronológica, sino que van poniendo según la intencionalidad de cada evangelista. Si yo quiero hablarte que Jesús es el Hijo de Dios, voy a poner algunos relatos, aunque uno haya sido primero y otro después, no importa cómo te lo esté narrando, lo importante es que la intencionalidad. Y entonces nos cuesta trabajo entender esto, ¿verdad? Porque podemos decir, se equivocaron. No, no es que se hayan equivocado. Se trata de que están utilizando un género literario distinto al que nosotros conocemos actualmente. Es decir, este género literario en épocas pasadas era de una manera, hoy es de otra manera totalmente distinta. Y entonces, bueno, pues entonces vamos a entender. Inclusive si nosotros nos vamos con las parábolas, como ya les dije, en el tercer anexo ustedes van a tener algunos y va a haber la descripción de cada uno de ellos para que ustedes lo puedan ir haciendo. La parábola, pues son narraciones ficticias. De hecho, la parábola era el elemento pedagógico para educar a los niños. Se utilizaba para ellos, para los niños, donde te voy a contar un hecho que nunca existió, pero es posible que suceda. No es como una fábula. La fábula va a utilizar animales, por ejemplo, ¿verdad? Y me va a dar una moraleja. La parábola no es así, es algo. Salió un día el sembrador a sembrar. ¿Cuál era el nombre? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era? ¿Alguien lo conoce? No, era un sembrador, porque existe, pero no te estoy hablando de un sembrador. Y entonces te voy a hacer una narración, pero la parábola no está terminada. La parábola, te voy a dar todos los elementos para que tú saques las conclusiones. De hecho, en la parábola del sembrador,
van con Jesús y le dicen, oye, pues no la puedes explicar. Y esto, pues decimos, ¿cómo es posible que un elemento pedagógico de niños, ustedes de grandes, no lo entiendan? Bueno, pues ya Jesús se pone y le dice, mira, el significado es este. Pero llega el momento en que vuelven y vuelven hasta que Jesús les dice, oigan, pues ya deberían ustedes de entenderlo, ¿verdad? Porque es precisamente cuál es la finalidad de la parábola, que tú saques tus conclusiones, que todos los elementos que yo te fui dando, los vayas entendiendo, los vayas acomodando y digas, este es el mensaje que me quiere dar, ¿verdad? Y entonces nosotros ya no utilizamos mucho las parábolas como tales. El legislativo también se estamos utilizando, pero también la manera en que se hacen las leyes actualmente es muy diferente a cómo se hacían las leyes en la antigüedad, pero tal vez esto puede ser un poquito más entendible para nosotros. Y cabe señalar que dentro de la mayoría de estos géneros literarios va a haber subgéneros literarios y se hace mucho más complicado. Yo nada más quería decirles, bueno, aquí hay muchos géneros literarios que hay que entenderlos para que para que podamos tener una lectura de la palabra de Dios mucho más cercana y acertada, pero sobre todo la palabra de Dios, como les decía en un principio, la palabra de Dios se lee en comunidad bajo la guía de nuestra jerarquía. No es, yo lo tomo, lo leo y saco mis propias conclusiones y esta es mi verdad. No es así. Es el pueblo de Dios, es el libro de Dios para el pueblo de Dios. Bueno, ya casi una hora con ustedes. Nuevamente, mis disculpas por la confusión en horarios. Aquí tengo a Sandra Griselda, que yo creo que se está desvelando y entró porque vio algo. Pues bienvenida, ya te tocó parte de lo que no hice en la mañana y espero que en alguna otra ocasión, con mucho gusto, nos podamos conocer. Espero que los anexos que les mando para hacérselos llegar les ayuden a hacer un trabajo y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Pueden contactarse conmigo por medio del Padre Ariel y con mucho gusto ayudaré a despejar algunas dudas. Pues sin más, un abrazo desde México muy caluroso y espero que ustedes estén muy bien allá en Argentina. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias y hasta luego.